Bienvenidos a un nuevo episodio de Vlogs con Rupi. Y este episodio es un poco diferente a todos los que ha habido porque, como ustedes se darán cuenta, el vlog empieza normal, pero después toca algunos temas bastante sensibles. Entonces, véanlo con discreción. De todas modas, yo informaré más adelante en qué parte todas esas personas que a lo mejor no están en el ánimo correcto para ver cosas tan sensibles pueden salir. Porque, como les va a decir ahorita el nitpick del pasado, nos encontramos en Japón. Hey, hoy nos encontramos, mapois, en Hiroshima, en la ciudad de Japón, sí, en la que cayó la bomba, y vamos a visitar el castillo de Hiroshima. Y antes de llegar al castillo, primero tienes que pasar por un bello parque rodeado de ese estanque tan bonito, y puedes entrar ahí a relajarte gratuitamente. Por si solo quieres ir a relajarte, ver los estanques y ver los arces y los cerezos japoneses. Y al parecer, por lo que estoy leyendo, esta parte que es la precastillo eran cuarteles militares en 1894. Entonces, esto, como ven, ya no está con todos los cuarteles, ¿no? Ya a veces nada más quedan como las ruinas, pero pues está bonito que se haya quedado este parquecito antes de llegar al castillo. Y es que originalmente el castillo fue construido en 1596, pero después de que cayó la bomba, se destruyó y fue reconstruido hasta 1958, dejándolo, a mi parecer, todavía mejor porque ya no tiene esas connotaciones militares y agresivas, sino que al contrario, inspira un ambiente muy relajado, muy tranquilo, muy zen. Además de que como tiene muchos diferentes tipos de árboles, en primavera debe verse muy lindo al florear los cerezos. Y ahora sí, estamos llegando a la entrada del castillo. Tenemos que subir unas escaleritas. La verdad es que sí se ve muy impresionante y muy diferente incluso a otros templos o castillos de Asia. Y aunque entrar al parquecito es gratis, la entrada al castillo sí tiene un costo, aunque es muy barato, son aproximadamente 46 pesos mexicanos, y para adultos mayores y niños simplemente 22 pesitos. Y al entrar, primero te encuentras más como en un museo con datos relevantes de el castillo y cómo era usado. Aunque también algo a notar es que muchas de esas cosas solo están en japonés. Entonces igual si no sabes japonés, pues te va a costar un poquito, ¿no? Un poquito nada más. Lo que sí es que también puedes pedir un folletito en español que te dice un poco del origen del castillo y como algunas historias. También puedes ver algunas cosas narradas en inglés. Sí hace calor en Japón, en verano, estamos como a 35 grados. Y está curioso porque pues un castillo, como vamos a ver en algunas de las historias un poquito más oscuronas que les voy a contar, pues siempre está rodeado de muerte y ejecuciones y control y cosas así, ¿no? Por ejemplo, podemos ver incluso aquí los fusiles que usaban, y al final de cuentas era aquí un espacio pues militar, ¿no? Entonces muy violento. Y aquí podemos ver al nuevo Japón. Mucho más el contraste, ¿no? El contraste kawaii. También te dejan usar uno de los trajes, bueno, de los cascos más bien tradicionales. Y bueno, ahorita estamos subiendo entonces al segundo piso. El primer piso es muy museo, muy histórico. Y el segundo piso te muestran un poquito más como ciertas viviendas o cómo son las locaciones dentro del castillo, los cuartitos. Un lugar como para meditar
reflexionar, rezar. Y una piedra así, Randy. Una piedra, solo es una piedra. No tiene ninguna leyenda, solo es una piedra. Bueno, lo tomamos. Así es un poco en cómo comían. O sea, se sientan, te hincas así de rodillas en esa y luego abres el baulcito y ahí tienes tu comidita. Y entonces el lugar donde está guardada tu comida te sirve de mesita, ¿verdad? No lo veo tan cómodo que digamos, ¿verdad? Pero se respeta. Otros tiempos, ¿no? Tercer piso. Aquí es un área más militar y es que se cuenta también muchas ejecuciones y muchos castigos a presos políticos de esos tiempos se hacían aquí, en este castillo. Como saben, si han visto mis videos de Escocia, saben que los castillos por lo general son impresionantes, pero siempre esconden una historia un poquito más oscura, ¿no? Siempre esconden, pues, matanzas, ¿no? Y mucha violencia, en especial si este era un lugar estratégico militar, pues significa que estaban preparados para poder matar. Entonces, aquí también se dice que la construcción del castillo mismo a veces, pues, era gracias a mucho maltrato para los trabajadores y condiciones un poquito feas. Pero ojito con esa espada, ¿eh? ¡Wow! Tiene una espada en la espada. Y la diferencia que lo que veo es que la katana no está tan doblada como las otras espadas, es más recta, ¿eh? Pues sí, como les digo, o sea, en este castillo se murieron, yo creo, muchas personas, porque no solamente aquí se moría gente de otros lugares, sino que también en este castillo hubo varios suicidios samurái cuando eran, no sé, perdían el honor o eran derrotados y ellos mismos tenían que quitarse la vida. Pues aquí se hicieron muchas de esas cosas y probablemente con alguno de estos de estas espadas, ¿no?, que estamos viendo. Y la verdad siento que más impresionante que las espadas son las fundas, ¿no?, de las katanas. Es para dar unos severos cabezazos. Cuarto piso. Vamos a ver más historia del castillo. Y si se fijan, o sea, la entrada que vimos no es como estaba el castillo realmente, sino que era un complejo más grande. Pero pues obviamente cuando cayó la bomba, pues ya no quedaba casi nada y entonces fue mucho de esto reconstruido. Sería más el castillo original, o sea, estaba más majestuosón. En el piso puedes ver más de otros castillos. Un gatito. Son muchos castillos. Sendai, Kanzawa, Maruoka. Ojito, se ve bonito. Gifu, Hikone, Noshima, el Ako, el Saiki. Ese ni siquiera lo veo. El Yoshinogari. Es más como un complejillo, ¿no? El Nakijin, que es como una fortaleza. Y este es para encontrar tu castillo favorito, tal cual este piso. Así como nos dice nuestro amiguito. Último piso. Y ya en este último piso estamos en la punta, en donde podemos ver la ciudad de Hiroshima desde arriba del castillo. Podemos ver el complejo entero y todo el agua que tiene, el estanque. No sé por qué tiene tanta agua, pero se ve muy bonito. Y la verdad es muy loco pensar que esto que estamos viendo es la misma ciudad que hace menos de 100 años le cayó una bomba nuclear. Pues quedó, o sea, ¿cómo quedas después de una bomba nuclear, no? Esto nos habla de la resiliencia y la capacidad de volver a renacer literalmente desde las cenizas, tanto de la naturaleza como de los humanos. No solo renacer, sino
renacer, pero haciendo algo todavía más bello, porque el Japón antiguo era bastante militar y pues le gustaba como que eso de las invasiones, ¿no? Y por lo que he podido ver ahorita, diferentes opiniones de las personas que me he encontrado y la forma en la que me han tratado los japoneses, puedo decir que son de las personas más amables y más respetuosas. Es cuando bajas del castillo, si te vas como para la derecha, está esta parte. Bastante increíble, bastante bonita. Y me imagino que es la parte de el complejo que vimos, si el castillo estaba más grande, es decir, todo se unía, pero pues ahorita está por zonas separadas. Quiero creer que es eso, pero igual ahorita los desmiento. Se ve como es un templo japonés real. Se ve muy bonito, la verdad. Y sí se ve como muy tranquilo. Como que sí te invita a simplemente estar ahí en paz. Este santuario fue creado en 1868, parte del castillo de Hiroshima, para conmemorar a los guerreros que perdieron su vida en la guerra Boshin, pero después fue destruido por la bomba atómica y entonces se usó para conmemorar también a las vidas de más de 90,000 japoneses que perdieron su vida al caer la bomba. Y esa sería la última parte del complejo. Y a partir de ahora el video se pondrá un poquito más denso, pues la historia de la bomba de Hiroshima no es una historia agradable ni amigable. Así que a partir de ahora véanlo con discreción, pues muchos datos sensibles se aproximan. Ahora en un breve viaje como de 10 minutos o incluso menos de el castillo de Hiroshima, nos encontramos en el lugar en donde pasó algo que jamás debió de haber pasado y que por suerte hasta la fecha no se ha vuelto a repetir y esperemos que nunca se repita. Estoy hablando de el Memorial de la Paz, es decir, justo aquí fue donde cayó la bomba que mató a millones de japoneses de manera instantánea, otros los calcinó y muchos otros murieron después por radiación. Y ahora se transformó, resurgió de las cenizas como un memorial de la paz. E incluso hay un museo de la paz aquí. Y pues sin duda se me hace muy bello que se haya reencuadrado ese suceso tan horrible que pasó para que ahora justamente veamos aquí a personas caminar, disfrutar, reírse. Podrías llegar del castillo de Hiroshima aquí caminando, pero ahorita por ser verano estamos a 37 grados, entonces caminar está pesadito, no les mentiré. Pero si están en otra época podrían hacerlo caminando y aparte disfrutar de pues la ciudad de Hiroshima. Y aquí hay un cenotafio en donde muchas personas todavía
vienen a poner flores para conmemorar la memoria de sus seres queridos que perdieron la vida cuando cayó la bomba. Y pues sí está bastante impactante, aparte de que está hecho de una forma muy bonita y muy agradable, es impactante en el sentido de que incluso hasta la fecha vienen personas y vi como varias llegan y muestran sus respetos y como que rezan, porque pues sí, o sea, si mataron a tanta gente con eso, seguramente hay muchos descendientes de muchas víctimas. Muchas víctimas que, como dice la inscripción, dejaron en luto a muchas personas por las vidas perdidas después de la explosión atómica, que se comprometen a difundir el mensaje de esta tragedia en todo Japón y por el mundo, transmitiéndolo así para que se puedan aprender las lecciones de la historia con la esperanza de construir un mundo pacífico y libre de armas nucleares. Y el fuego memorial, hoy ahorita que lo leí hasta se me enchinó la piel, porque lo que dice es que este fuego fue diseñado por un profesor de una universidad para que se mantenga prendido hasta el momento en el que no haya ninguna arma nuclear activa en el mundo, simbolizando así el deseo de un mundo sin la posibilidad de que alguien pueda volver a detonar un arma nuclear. Se fijan, está esta forma que se supone que representa como dos manos que están agarrando el fuego, y cuando fue encendida, más de 35 personas importantes vinieron de diferentes templos, diferentes comunidades, para encenderla en conjunto. Aunque se ve bonito el memorial así, esta llama debe de estar apagada, y en el momento en el que se apague, entonces realmente el mundo se va a ver mucho más bello. Así, esta llama está prendida desde 1964, llevando así 61 años prendida. Cada año se utiliza para prender más llamas y llevarlas a otras partes de Hiroshima, con la finalidad de abolir las armas nucleares. La historia detrás del monumento que está es también muy triste, que este memorial está hecho para recordar todas las vidas de los niños que murieron a causa de la bomba. Fue inspirado por un niño de 2 años que sufrió de la radiación y a los 10 años murió de leucemia. Entonces, sus alumnos de la escuela reunieron fondos y estuvieron insistiendo en que se hiciera este memorial para todos los niños que sufrieron y que murieron gracias a la bomba. Inscrito aquí dice: este es nuestro llanto, esto es nuestra plegaria para poder crear un mundo de paz. Y cada vez que se toca esa campana se intenta que esa plegaria llegue a más oídos. Y eso de ahí
es el único edificio que sobrevivió después de la bomba. Y lo que se dice es que en 1915 se construyó este edificio. Se construyó y era muy amado por todos los habitantes porque tenía un domo verde. Entonces, cuando cayeron las bombas, se dice que todos los que estaban adentro de ese edificio murieron. Los cuerpos se incineraron al instante y después, en 1966, la UNESCO hizo que lo titularan como de la herencia mundial para recordar los horrores que la guerra puede provocar. Y otra historia muy triste es que aquí en este río se encontraron muchos cuerpos, pues cuando cayó la bomba, las personas que sobrevivieron a la explosión inicial se encontraban en llamas y querían quitarse el fuego, aventándose al río. Pero tristemente, al estar tan cerca de la explosión, nadie sobrevivió. Dedicamos esta campana como símbolo de la aspiración de Hiroshima, que se acaben todas las armas nucleares y las guerras, que las naciones vivan en verdadera paz, que suene en todos los rincones de la tierra, que llegue al oído de cada ser humano, pues en ella palpitan y laten los corazones de sus donantes amantes de la paz. Así también ustedes, amigos, den un paso al frente y toquen esta campana por la paz. Es curioso que antes no conocía nada de esta campana y ahora cada vez que veo que alguien la toca siento emoción en mi corazón. Lugar donde cayó la bomba. Y aquí estamos viendo el lugar en donde miles de personas fueron incineradas y aquí están sus cenizas. Esto fue construido 10 años después de que cayera justo la bomba. Así, cada 6 de agosto se pagan el respeto a todas estas personas. En el momento en el que cayó la bomba, había 200,000 coreanos viviendo en Hiroshima. Después de que cayó, 10% de esos 200,000 había muerto instantáneamente. Y no se les hizo ninguna clase de remembranza. En 1970 fue erigido este altar para todas esas víctimas, esas 20,000 personas que murieron ese día. La verdad, al empezar este video, pues dije, es como un video muy interesante, va a estar bonito el lugar, o sea, un poco para explorar Japón, pero no me esperaba que fuera un video que me moviera tanto, Sí se siente, bueno, el lugar es muy bello, pero cuando estás leyendo como todas las historias, sí sientes la tristeza y la impotencia de que también esas decisiones ni siquiera tú tienes como capacidad de a lo mejor cambiarlas, ¿no? La mayoría de nosotros no tenemos ni siquiera como ni voz ni voto. Y para todas esas personas que sí lo llegaron a vivir, estaban vivos cuando pasó, o que sus familiares perdieron la vida en esa ocasión,
pues creo que no hay palabras que pueda decir para consolarlos. Creo que más bien hay que tener acciones, y esas acciones deben de ser completamente lo contrario a lo que pasó, y muy acorde a lo que pudimos ver en este Memorial de la Paz, porque al final sí, eso es lo que queremos. Y en ese mismo son, si les ha gustado el video, les voy a pedir que no den like, no se suscriban ni nada por el estilo, sino que más bien justamente tengan una acción que vaya acorde con la paz, ya sea reconciliarse con alguien con quien tal vez no se hablaban, o pedir perdón, o dar simplemente un abrazo, una muestra de gratitud, un acto de servicio a alguien que quieran. Tal vez recordar lo que necesitaba ese colega o compañero de trabajo y buscar solucionarle el problema. Tal vez el poder decirle a alguien: quiero estar en paz, y esta es la forma en la que tú y yo podríamos estarlo. O tal vez también buscar estar en paz con uno mismo, hacer aquello que nos propusimos hacer y tal vez no hemos hecho, no hemos empezado o hemos dejado. O tal vez buscar sanar nuestra salud mental para poder convivir de una mejor manera. No importa lo que sea, pero aportemos ese granito para la paz colectiva mundial. Hasta luego.